Oye, si me agarras así las orejas, me duele. Tienes que ir con más cuidado. Jan observó en silencio cómo Ruby tiraba de las orejas de conejo de Jaune con una risita. Nunca había conocido a un fauno en persona, ya que Patch estaba un poco más aislado, a pesar de su proximidad a Vale. Los únicos faunos que conocía eran una pareja de ancianos que regentaban una pequeña cafetería, la favorita de sus padres y otros cazadores, que vivían en la isla o trabajaban en Signal. Y sus rasgos tampoco eran demasiado evidentes, pasando por humanos normales sin necesidad de un examen minucioso. ¡Qué suave! ¡Qué suave!, exclamó Ruby alegremente mientras le acariciaba las orejas, todavía con demasiada brusquedad, para gran sufrimiento del chico rubio. «Sé un poco más cuidadoso, Rubes», gritó Jan, sintiendo el latido de su brazo izquierdo roto al moverse en el asiento, con el arnés golpeando contra el reposabrazos. Normalmente, se habría reído de las travesuras de Ruby, pero Jaune había salvado a su mamá. Ruby era demasiado pequeña para entenderlo, pero Jan era una niña grande. Era lo suficientemente grande como para que Druntle Crow desbloqueara su aura para ayudarla a curar su brazo, aunque se suponía que no la tendría hasta que iniciara Signal dentro de 1 año y medio. Después de buscar a su primera madre, la cagó. Casi la mata Grimm. Mamá Summer se había ido sola en una misión sorpresa hacía 1 semana. Y entonces papá recibió una llamada de un tal director Ospin diciéndole que algo llamado monitor se había roto y que era prueba de que mamá Summer estaba muerta. Papá empezó a beber esa cosa de olor raro que el borracho Crow siempre tomaba y no les leía cuentos a ella ni a Ruby. Por eso, aunque amaba a mamá Summer, buscó a su otra mamá. Aquella a la que apenas recordaba. Con el pelo negro, más largo y salvaje que el de mamá Summer. Papá necesitaba una mamá y había una segunda mamá, incluso si ella había desaparecido, así que todo lo que Jan tenía que hacer era encontrarla. Entonces Jan decidió encontrarla y llevó a Ruby a conocer a su nueva mamá. No salió como lo había planeado, pues un Beowulf les tendió una emboscada al llegar a la vieja cabaña de los recuerdos de Jan, sudorosas y cansadas de arrastrar a su hermanita en su pequeña carreta roja. La pequeña Ruby estaba dormida y ni siquiera se habría enterado de lo que pasó si los Green se las hubieran comido. Jan quería castigarse pensando en ello, y el dolor en su brazo le hacía sentir que merecía algo peor. El borracho Crow había llegado justo a tiempo para salvarla del Beowulf, no antes de que Jan recibiera un golpe, pero los médicos le dijeron que era algo llamado ruptura limpia y que estaría bien. Papá estaba furioso, gritaba y lloraba mientras la abrazaba. Prometía ser un mejor papá, pero ya era el mejor. Solo necesitaba una nueva mamá. Pero Jan no quería una nueva mamá. Quería que su mamá Summer volviera y lloró con su papá. Pero 4 días después, esta mañana, alguien llamó a la puerta. Papá Tay estaba dormido, oliendo a bebidas apestosas incluso después de lavarse, así que Jan le abrió la puerta porque era una niña grande. Mamá Summer estaba allí. Tenía el pelo blanco, los ojos verdes y olía diferente. Su abrazo era demasiado fuerte. Pero era la misma calidez, la sensación del aura de mamá Summer era inconfundible, como el té de menta que mamá Summer siempre tomaba. Estaba viva. El director malo se había equivocado y todo estaba bien. Se sentía avergonzada por no creer lo suficiente en mamá Summer e incluso trajo a su otra mami. Era guapa. Súper guapa. Mega super guapa. Su cabello era igual al de Jan, pero como el cielo nocturno. Olía a bosque y a fogatas por preparar malvaviscos cuando se arrodilló para abrazar a Jan, aunque mamá Summer tuvo que obligarla porque estaba muy avergonzada de no ver a Jan en mucho tiempo, por alguna razón. Jan definitivamente no lloró entonces. Era una niña grande, solo tenía alergias que le hacían llorar. No lloró. No lloró aunque mamá Raven llorara. Luego presentaron a Jaune. Era un niño raro. Su edad y cumpleaños coincidían con los de Jan, pero también tenía aura, igual que ella, así que también era un niño grande. No tenía apellido. Era raro. Pero mamá Summer dijo que solo pudo estar allí porque él la salvó, así que para ella estaba bien. Lo abrazó cuando mamá Summer le dijo que la había salvado. Su aura era como bayas de enebro. Como agujas de pino especiadas y pimienta con un toque de arándano. Era triste, pero bueno. Murmuraba cuando creía que nadie lo miraba.
Curiosamente, hablaba con un amigo imaginario llamado Juniper, pero cuando Jan le preguntó por él, simplemente se enorgulleció y dijo que Juniper era su hermano mayor. Era raro. Sus orejas se movían hacia arriba y hacia abajo según su humor y tenía una cola que se movía como la de un perrito. Claramente a Ruby le encantaba eso y exigía jugar a la casita, convirtiendo a Jaune en el perrito mientras ella era una supermamá cazadora y Jan era el amo de casa porque todavía le dolía el brazo. Jan mordisqueó una galleta mientras observaba a Jaune dejar que Ruby se subiera a su lomo mientras gateaba. Se preguntó si él también tendría una hermana. Parecía demasiado bueno jugando con Ruby, quien normalmente era tímida con los otros niños de su edad. Le dolía el brazo y Jan estaba cansada. Pero papá estaba hablando con sus mamás abajo, en la sala, con el borracho Crow en camino. Su aura zumbaba alrededor de su brazo izquierdo mientras se inclinaba hacia su sofá favorito, cómodo y cálido. Todo era perfecto. Jan decidió mientras Ruby, entre risas, tiraba de la cola de Jaune. Y una vez que fuera una cazadora grande y fuerte como sus mamás, Jan iba a golpear al director, decidió. ¿Qué era un director? ¿Cómo se dominaba una cabeza? Eso no era una habilidad. Era una tontería. Le preguntaría a papá más tarde. ¿Por qué tengo que arrodillarme yo también? Refunfuñó Crow, con los brazos sobre la cabeza mientras permanecía sentado en Seiza. Era un milagro que su compañera estuviera viva. Estaba más feliz que nada de que ella hubiera regresado sana y salva, de que Ozpin, a pesar de todo, estuviera mal. De que su suerte no le afectara demasiado, bueno. Ozpin tenía razón, técnicamente. Summer había muerto. Pero ese pequeño fauno la trajo de vuelta. ¿No fue eso una locura? Kid literalmente hizo aparecer un ataúd gigante de metal morado como si sacara un gravamen de su bolsillo, y les mostró a Eliata y Summer el cuerpo original. Rayos. Ella no habría sobrevivido a eso, con el veneno tan cerca del sistema nervioso central. Nadie podría. Sin embargo, al parecer, ese chico Jaune la resucitó colocando su cerebro en el cuerpo de un androide como Atlas no podría. Mierda en una maldita teja. Aunque Ironwood aparentemente estaba trabajando en nuevos mechas, incluso perdiendo a sus ingenieros de código jefe en un accidente, Crow estaba segura de que no se podía comparar con lo que fuera una señor Tetranike. Demonios, aunque había perdido sus antiguas armas de cazadora, la espada corta de látigo cadena Pipermin y la pistola de cañón magnético M44 Valkemol, de la que había salido, también le proporcionaron un reemplazo sólido. Una ametralladora pesada de 2 cañones monstruosamente pesada, ¿qué cabrón hizo una ametralladora pesada de doble cañón? Con un enorme cargador de tambor de doble alimentación al que llamaba Smore. Esa cosa pesaba más que él y Summer podía blandirla como un tronco con una sola mano. Incluso con el potencial de ingresos de un cazador, el coste de la munición de esa bestia iba a ser un factor a tener en cuenta. Por otra parte, el potencial que tenía Smore para limpiar los hermanos Grimm era jodidamente hermoso. Quizás se debió a su crianza de bandido, pero, a ojos de Crow, una máquina jamás podría reemplazar a soldados entrenados en el terreno. En cambio, creía que máquinas con cerebro y aura de cazadora podrían crear su propio reino mecha amazones. Aunque hablando de bandidos, Crow miró de reojo a su hermana, que también estaba arrodillada en Seiza con los brazos sobre la cabeza, manteniendo la cabeza en alto como si nada estuviera mal. Él profirió un sonido como el chasquido de un látigo y recibió un fuerte codazo en el costado, lo que le hizo tomar un poco de aire mientras estaba reprimiendo su aura, definitivamente lastimándose una costilla. Rae. La voz de Summer era severa. No le pegues a mi compañera. Estaba dándole una bofetada a mi hermano. Lo mismo. Cuervo se encogió de hombros. Tai se unió a ellos para el primer castigo disciplinario grupal del equipo STRQN. Dios, ¿cuántos años habían pasado? Sin embargo, a diferencia del resto del equipo, su rubia cabeza estaba hundida en el estómago de Summer, vestida con su uniforme de cazadora habitual. Al parecer, le quedaba casi a la perfección. Y le proporcionaba a Summer una sensación de normalidad que Crow estaba seguro de que necesitaba, aunque no dijera nada al respecto. El verano siempre fue así de terco.
Él también estaba arrodillado en Seiza Mistraliana, con los brazos en alto, pero agarrando los hombros de Summer mientras ésta le pasaba los dedos por el pelo rubio, el afortunado. Sin embargo, no culpaba a su amigo, quien se aferraba a su esposa como si la soltara, se desvanecería. En lo que respectaba a Tai, Summer había regresado de entre los muertos después de todo. Muy bien. Reunión del equipo STRQ. ¡Hurra! Gritó Summer con aire de pavoneo, con los dedos aún atados a los rizos de Tai. Tai dejó escapar un grito sordo y húmedo. Crow rió disimuladamente con una sonrisa y un grito perezoso. Raven guardó silencio. Los ojos de Summer se entrecerraron. Cuervo suspiró. ¡Guau! Ladró con un gruñido. ¿Contenta, Summer? Tendrá que conformarse, dijo Summer con una mueca burlona. Esperaré algo mejor de ti en el futuro, esposa. Crow rió disimuladamente, esta vez arrastrando las rodillas para hacerse a un lado y esquivar otro codazo de su hermana. Dios, qué bien se sentía. Familiar. Correcto. Aunque sabía que no iba a durar. Después de todo, Raven se había vuelto contra ellos y se había vuelto bandida, rompiendo cada promesa que había hecho de hacerlo. Pero qué demonios, en los últimos días había ocurrido un milagro ante los ojos de Crow. Era demasiado egoísta de su parte querer que hubiera otro, que intentaba contener su aura para que su semblanza no lo arruinara todo. Quería rogarle a cualquier dios que lo escuchara que arreglara su pequeña y jodida familia. Quizás sería mejor rezar por la suerte que le quedaba a ese pequeño fauno. Si los hermanos de verdad habían abandonado Remnant, bien podría rezarle a alguien que viviera allí. ¡Qué demonios! Si se les ocurría algo, se llevaría al maldito niño de viaje por todo Remnant. Quizás podría extender su toque sanador por todas partes. Crow se sacó ese chiste de la cabeza. Raven se quejó porque no podía mirar a Summer a los ojos. Bien. Nadie puede salir de aquí hasta la hora de cenar, cuando ya hemos reservado todo para los niños que están jugando arriba. Pedimos pizza y pagamos un sobreprecio para que nos la entregaran, así que vamos a tener una conversación civilizada como adultos. ¿Todos de acuerdo? Es una orden. Sí, señora. Crow hizo un saludo perezoso. Tai murmuró un acuerdo desde su rostro en el estómago de Summer. Para sorpresa del propio Crow, incluso Raven dio un breve está bien en señal de acuerdo sin quejarse ni comprometerse, logrando que incluso un Tai con los ojos legañosos girara la cabeza y mirara a su otra esposa legal. Vale. Su nuevo dios era un pequeño fauno rubio con 2 rasgos animales. Si seguía así, construiría un santuario. Deja de mirarme y sigamos con esto, siseó Raven, con el rubor limitado al rubor alrededor de su cuello. Algo en su circulación no le permitía extenderse mucho más allá. De acuerdo. Soy la líder, así que primero admito mi error. Morí, declaró Summer, mientras toda la sala tragaba saliva. Summer era, sinceramente, el pegamento que mantenía unido al equipo STRQ. Sin ella, sin duda se desmoronarían. Fui imprudente y puede que haya intentado cazar a Salem, o puede que no. Crow resopló. Muy bien. Summer le devolvió la mirada en tono de disculpa. Joder, Sums, ¿hablas en serio? ¿Por qué demonios hiciste eso? Verano suspiró. Ospin. Sé que tiene buenas intenciones, pero, se le ha olvidado que no siempre podemos ver las cosas desde su perspectiva. Es un parásito, interrumpió Raven con un siseo. Oye, Crow salió en defensa de Ospin. Al menos no anda saqueando aldeas. Es lo que es, dijo Summer evadiendo el tema diplomáticamente. Pero me decía que esperaba que empezara a entrenar a Ruby cuanto antes. No lo expresó con palabras, pero es obvio que quiere otro guerrero de ojos plateados. Incluso insinuó que si tuviéramos 2, podríamos jugar más agresivamente contra Salem y ayudarla a retroceder. No creo que lo dijera con la intención que sonaba, pero me estaba presionando para que obligara a Ruby a convertirse en cazadora. ¿Qué? Crow estaba confundido. Os prometió dejar que nuestros hijos tomaran sus propias decisiones. Estoy segura de que si Ruby no fuera especial, lo sería. Raven lo interrumpió con una sonrisa burlona, aunque su efecto se vio atenuado por el hecho de que seguía en Seiza con los brazos sobre la cabeza, con el mismo aspecto de idiota que los demás.
Eso es lo que he estado intentando meterles en la cabeza. Si fuéramos mediocres, no le importaríamos en absoluto, nos dejaría vivir nuestro día a día como parte de su gran plan. Noticia de última hora. No lo somos. Summer era hija de un jefe mafioso australiano, aunque nunca le importó ese negocio. Y aunque nunca se metió en la vida criminal y la señorita Malaquita se apoderó del territorio de su padre, aún conservaba ojos plateados. Ty es un genio del combate cuya semblanza le permite usar cualquier arma que toque, aunque disfruta más enseñando que en el campo de batalla. Crow tiene una semblanza descomunal, pero aún así es más fuerte que la mayoría de los equipos de cazadores juntos, y yo tengo una semblanza que podría llevarme a todos los reinos y volver en menos de 10 minutos. Somos especiales, y por eso el parásito intenta mantenernos a raya. Parece una forma injusta de verlo. Ty suspiró mientras se apartaba, con los ojos aún húmedos. Crow se preguntó de repente qué opinaba su semblanza sobre el estado actual de Summer, ya que esas cosas ni que originalmente estaban destinadas a ser armas contra Grimm o algo así. Pero supongo. Aún así, él sigue siendo el único realmente capaz de luchar contra ella a largo plazo. Todos tenemos que aportar pequeñas contribuciones. Él miró fijamente a Raven, quien se movió ante su mirada ceñuda. Por lo menos, no deberíamos contribuir a ningún problema en el mundo. Raven se mordió la lengua. Crow se preguntaba qué tenían Ty y Summer para que su hermana hiciera eso. La muy cabrona le hablaba sin parar, pero en realidad solía escucharlos. Sí, si no fuera yo, alguien más lo estaría haciendo. Empezó a justificarse, lo que para Crow era peor que ser sincera sobre sus errores. Y eliminamos a otros bandidos novatos constantemente para que las cosas nunca empeoren. Evito que mi tribu destruya aldeas o se apodere de demasiado. Sabemos que no debemos excedernos y yo gestiono las cosas bastante bien. Joder, entonces conviértelos en un negocio de mercenarios o algo así. Trabaja para proteger aldeas por dinero, al menos, si vas a extorsionar, tú y yo sabemos que nuestra tribu está demasiado arraigada en el bandidaje para ese Crow. Al menos inténtalo, joder. Si hubiera una oportunidad, tal vez lo haría. Dios, estoy tan cansado de tu jodida estupidez derrotista. Summer se aclaró la garganta, poniendo fin a su diatriba entre hermanos. Todavía era una locura lo bien que se había vuelto en eso. Ya hablaremos de eso. Yo tampoco estoy contenta con ella. Rompió sus promesas, y que yo pasara tiempo con ella para agradecerle por ayudarme a salvarme es completamente diferente de lo que nos debe a nuestro equipo, a mí y a Ty por todo lo que ha arruinado. Summer no la fulminó con la mirada, no era su naturaleza, pero la mirada de genuina decepción que le dirigió a Raven la hacía parecer una niña a la que pillaban haciendo algo mal cada vez. Crow habría matado por tener esa habilidad de niño. Diablos. Y lo seguiría haciendo ahora. Volverá a casa. A nuestra casa todos los sábados, durante todo el día, de ahora en adelante. Se portará bien y dejará todo lo demás en la puerta. Será como educar a un perro, paso a paso. ¡Hey! Si dejaras de ser tan zorra, Rae, no tendríamos que hacerlo así, respondió Summer con una sonrisa ante la indignación de su esposa. Si la incitas así, luego te morderá el anzuelo en el dormitorio, bromeó Ty, sacudiendo la cabeza. ¿Qué quieres decir con amor? Siempre has sido una mordedora. Juro que os follaré a los dos, sí, te encantaría, ¿verdad? Bromeó Summer, con sus ojos verdes brillando. Joder, era raro que ya no fueran plateados, de alegría. Me volveré completamente descarada. No me pongas a prueba. Odio que ustedes tres coqueteen como si no estuviera presente. Crow resopló, poniendo los ojos en blanco. Nunca debí haber dejado que Raven saliera con nadie. Lo dices como si hubieras tenido algo que ver con lo que hice, hermano. Todavía soy mayor que tú, Rae. Por 20 segundos, lo mismo que tu resistencia en la cama, tú, bueno. Ya basta, gruñó Ty. Sus peleas son lo único que no me perdí. Sin embargo, Crow notó que, a diferencia de Summer, quien tan fácilmente volvía a su antigua dinámica con su hermana, Tai Yang aún mantenía la distancia.
Siempre había sido el más sensible del cuarteto a pesar de su desenfado, pero no se enfurecía con Raven como podría haberlo hecho antes de descubrir que Raven era parte de la razón por la que Summer seguía viva. Francamente, podría haber sido la única razón por la que no intentaba echar a Raven de la casa. No estaba seguro de si esos dos recuperarían lo que una vez tuvieron, aunque Summer lo intentara. Y se preguntaba si pensar que era lo mejor lo convertía en un mal amigo o en un mal hermano. Probablemente ambos. Si te hace feliz, podría matarlos a todos. Por el amor de Dios. Espetó Crow. Raven, por favor, suspiró Tai-Yan profundamente. Queremos ayudarte a reformarte, no convertirte en un maníaco. Esto no es la guerra del polvo, cálmate, Anakin. Crow se frotó las sienes. Sería lo más fácil de manejar en el menor tiempo posible, replicó Raven, sin entender qué demonios había de malo en su declaración, arrodillada en Seiza, con los brazos aún sobre la cabeza, como una colegiala demasiado mayor a la que disciplinan en una película para adultos. Ver morir a Summer fue demasiado. Creo que me habría destrozado, habría huido para siempre. Pero no. Ocurrió un milagro. De alguna manera, contra toda lógica, la mocosa la trajo de vuelta a mí. A nosotras. Se corrigió. Ella lo intentaba. Crow casi no podía creerlo, pero la zorra psicópata de su hermana lo intentaba a su manera retorcida y loca. Ya no quiero separarme. Si eso significa cortar mi red de seguridad, pues bien. Lo haré. Quiero estar aquí, siempre quise estar aquí. Nunca quise irme, pero no veía otra salida con ese parásito metiendo sus garras en todo el mundo civilizado. Pero lo aguantaré. Por Summer. Por ti, Tai. Por Jan, aunque Raven respiró profundamente y cerró los ojos. Aunque sé que no la merezco. No puedes acabar con todo el campamento de bandidos así como así, gimió Crow, pellizcándose la frente. Sería una masacre. Y era cierto. Cuervo era absolutamente capaz de masacrar a toda la tribu, especialmente si la había guiado mediante una emboscada o una traición. Su semblanza garantizaba que, incluso si quedaban rezagados y fugitivos después del desastre, serían cazados en cuestión de minutos, si no horas. Claro, esta era una solución, pero una que le daba ganas de ahogarse en vodka. Crow decidió que, después de esto, se compraría una petaca. Una de alta calidad y duradera, además. Rayos, se daría el lujo de comprar una aleación de polvo gastada, solo para que fuera casi irrompible. Claro que K. Tienes razón. Ah, entonces su hermana podía entrar en razón. Los milagros sí ocurrían. Deberíamos dejar a Bernal con vida. Es la única niña del campamento, aún es lo suficientemente joven como para aprender de ustedes. Oh, Dios mío. Crow se golpeó la cabeza contra la pared. Cariño. Summer sonrió. Sí, verano. Te amo. Por favor, cállate. Cuervo se quejó. Querías una solución. Más silencio, cariño. MMMGH. Raven se quejó indignada. Dios mío, está tan rota. Masculló Summer con desgana. Ya la arreglaremos. Estemos menos excitados y más concentrados en lo que debemos hacer, rió Tai-Yan. ¿Por qué estás celoso? Bromeó Summer, alborotando el cabello de su esposo. ¿Un hombre grande está celoso? Sí. Te extrañé. Entonces puedes mostrarme cuánto cuesta esta noche. Summer asintió con aire imperial. Pero necesitaremos un marco de cama nuevo, porque lo romperemos. Crow gimió. ¿En serio? Yo también le rompí el de Raven. Crow soltó una carcajada. O sea, sí, puaj. Qué infantil eres, Crow. Mi esqueleto es de metal ahora, peso casi 200 kilos, aunque soy tan bajito. Tus caderas se ven más gruesas, cariño, rió Tai-Yan en tono de broma. De verdad que sí. Sirven para absorber el retroceso, pero al parecer son irresistibles al hundir los dedos. Pregúntale a Rae cuando salga de la cárcel. O descúbrelo tú mismo esta noche. El vendedor decide. Si ustedes dos siguen coqueteando en lugar de volver al tema que nos ocupa, dejaré que mi hermana se vaya y se convierta en una psicópata. Crow.
Samantha y Jan gritaron horrorizados. Crow simplemente se rió. Lo había extrañado. Ni siquiera se había dado cuenta de cuánto lo había extrañado. Otra cosa por la que agradecerle a Jaune. Quizás no haya santuario, pero sin duda llevaría al niño de viaje alguna vez como agradecimiento. Val estaba cerca. Quizás también podría llevar a las niñas. Que fuera una excursión. Sería divertido. Absolutamente nada podría salir mal con ese plan. Jaune se cuidó sus pobres orejas en el baño. Hiciste bien en ser tan comprensivo con Ruby, lo felicitó el hermano mayor Juniper, dándole una palmadita en el hombro. Bien hecho. O sea, tiene la misma edad que Aurora, aunque tenga el triple de energía, respondió, enfocando su aura en sus orejas para evitar cualquier moretón. Y no lo decía en serio, simplemente no sabe ser amable. ¿Estás listo para intentar jugar al gacha ahora que tienes algo de privacidad? Sí. Los tres que teníamos en el campamento de Raven eran dos basuras en una normal que era una bolsa de galletas de un sitio llamado Tatés. Galletas buenísimas, además, así que hoy tiene que ser al menos una rara. Juniper se rió de él, pero a Jaune no le molestó. Fue una situación de reírse con él, más que reírse de él. La familiar máquina roja apareció frente a Jaune, tentándolo con el brazo dorado y exigiéndole un tirón. Jaune giró el brazo. Como siempre, independientemente de si el artículo era bueno o malo, las ranuras del frente estaban alineadas. 7. 7. 7. Un crujido y un ruido seco después, una pequeña bola de plástico azul salió rodando de la parte inferior de la máquina, flotando en el aire para que Jaune la agarrara. Raro superior reo superior reo superior reo superior reo superior reo sub. Jaune rezó mientras abría la cápsula de gachapón. Apareció una ventana. Equipo de rareza señor. Tobilleras de Spider Climb origen. Ciudad de aguas profundas de Faerun descripción. Originalmente diseñadas para un tabaxi, las tobilleras de Spider Climb pueden ser utilizadas por cualquier raza con las extremidades necesarias para usarlas, ya que se redimensionan para adaptarse al portador. Estos grilletes decorativos de plata están tallados artísticamente con delicados patrones de tejido de gasa, y su pasador de bisagra, una gema mágica, actúa como fuente de su poder. Aunque es una tobillera, se puede usar en las muñecas si se desea. Las tobilleras solo funcionan en las extremidades en las que se colocan y son únicamente ligeramente maldito. Oh. Jaune se puso inmediatamente esas tobilleras en cuanto vio el nombre del equipo. Jaune, espera. Juniper extendió la mano para advertir, pero ya era demasiado tarde. Ahora que estaban equipados ya no los podían sacar. Las tobilleras solo funcionan en las extremidades donde se colocan y están ligeramente malditas. Solo se pueden quitar con la aplicación de eliminar maldición. La descripción cambió después de que Jaune se los puso. Ups. Jaune, suspiró Juniper, rascándose la cabeza con el brazo que le quedaba. La próxima vez, leamos la descripción completa juntos antes de usar cualquier objeto gacha. ¿De acuerdo? Jaune sintió que su cola y sus orejas caían. Está bien, lo siento. Juniper le dio una palmadita en la cabeza, haciendo que Jaune se sintiera culpable por haber disfrutado la acción. Mira, esta vez está bien. La próxima vez puede que no tengamos tanta suerte, ¿vale? No quiero que te lastimes accidentalmente con algo que podríamos prevenir fácilmente. Sí, tienes razón, hermano mayor. Tendré más cuidado. Niñitos. Resonó la voz de Summer desde abajo. Ya está lista la cena. Bajen a comer pizza. Las orejas de Jaune se levantaron en señal de total atención, distrayéndose de su cola que se movía traicioneramente. Oh. Se acercó rápidamente al fregadero y empezó a lavarse las manos. Me encanta la pizza. Salió del baño a toda prisa, viendo que Ruby y Jan ya habían bajado. Se encontró con Jan, quien avanzaba con cuidado paso a paso, con una mano apoyada en la pared, y le ofreció el brazo. Ella le dedicó una linda sonrisa que hizo que su tonta cola volviera a menearse mientras la ayudaba a bajar las escaleras hacia el primer piso.
Todos los adultos estaban esperando que los niños comenzaran a comer mientras la pequeña Ruby ya estaba masticando como una ardilla una larga y fibrosa porción de pizza de queso, con las mejillas rellenas e hinchadas, ante el arrullo de Summer mientras tomaba una servilleta y frotaba con mucho cuidado un poco de salsa. Jaune sintió que el agarre de Jan se apretaba en su brazo mientras miraba a su hermana y a su madre interactuando. «Esto es perfecto», susurró. «Sí». Jaune asintió. Aunque el color de pelo y los ojos de su madre eran diferentes ahora, Ruby ni siquiera pareció notarlo mientras reía entre dientes ante el cariño de su madre. Sintió celos, pero se reprimió. Hizo algo bueno y no quería arruinarlo con sentimientos como los celos. Raven se escabulló sigilosamente por el borde de la habitación, llegando a su lado sin decir palabra. Jan, sin duda, no pareció notar su llegada, pero Jaune la sintió. Quizás fuera resultado de su primera interacción, pero él era hiperconsciente de su presencia en todo momento, consciente de lo peligrosa que podía ser. Aunque ahora parecía mucho menos asesina. ¿Te gusta la pizza? Su voz era baja y suave. Un poco retumbante, como una tormenta a lo lejos. Los ojos de Jan se abrieron de par en par y sus dos orbes lilas brillaron con sorpresa. Ese sí. Habló demasiado rápido, mordiéndose la lengua. Raven se inclinó para poner una mano en la mejilla de su hija, ayudando a guiar el aura de Jan para ayudar a enfocar y sanar su lengua mientras la niña entrecerraba los ojos con un poco de dolor. ¿Qué tipo? Sé cualquier cosa con carne. Lo que sea. Los ojos lilas de Jan brillaron. Definitivamente puedo comer cualquier cosa, incluso hongos. Jaune podía sentir esa mentira tanto como estaba seguro que Raven también. Raven asintió, se acercó a la mesa de la cocina y rebuscó entre las cajas de pizza. Volvió con un plato con dos porciones. Una de pepperoni, otra de salchicha, aceitunas, pimientos y cebolla, sin champiñones. Jan extendió la mano para alcanzar el plato, pero Raven negó con la cabeza. Tu brazo, dijo con claridad. Te daré de comer. Jan no dijo nada, se sonrojó mientras asentía y miraba fijamente sus dedos de los pies. Arrugó la nariz al ver que Raven iba a pedir la pizza combinada. Sus ojos lilas vieron los pimientos verdes brillantes. Jaune ahora sabía que ella también odiaba los pimientos morrones. Un segundo. Detuvo a Raven, quien lo fulminó con la mirada, pero ya se había acostumbrado a sus miradas malvadas. Rápidamente arrancó todos los sabrosos pimientos y se los metió en la boca antes de salir corriendo. Mocoso. Eso fue por mi hija. A Jaune le pareció bonita la risa de Jan mientras corría a buscar su propia porción de pizza, una pizza vegetariana con tocino y jamón agregados. Mientras usaba a Summer y Ruby como escudo de Raven, recibiendo un beso en la cabeza de Summer y desafortunadamente los dedos grasientos de Ruby tirando de sus orejas de conejo nuevamente, recibió una palmadita agradecida en el hombro del hombre alto, bronceado y rubio que era el esposo de Summer y Raven. Tai-Jan, recordó Jaune. Gracias, dijo sonriendo. Jan también odia los pimientos. No hay problema. Me di cuenta, dijo Jaune como si fuera obvio mientras le daba un mordisco a su pizza. En su defensa, para él era realmente obvio que a ella no le gustaban los pimientos morrones. Tai-Jan le dirigió una mirada extraña mientras le daba otra palmadita en el hombro y se fue a unir al otro hombre adulto en la habitación. Jaune mordió con avidez su pizza. Tai-Jan era una compleja mezcla de emociones e intenciones en ese momento, y no podía descifrarlas. Y la comida era mucho más importante para el chico hambriento que intentar resolver ese misterio. ¿Así te sentiste cuando tuviste que lidiar conmigo? Escuchó al señor Tai-Jan susurrarle a un hombre canoso que saboreaba una rebanada de pizza doblada mientras sostenía un vaso de líquido ámbar. No, es peor, bromeó el canoso. Al menos podría darte una paliza. A Summer le cae bien y Raven lo protege a su peculiar manera. Si alguna vez llegara a robar corazones, ella y Summer probablemente intentarían reconciliarlos. Tai-Jan gimió en voz baja, audible solo para Crow, Jaune y Juniper, quien flotaba un poco celoso y miraba la pizza ya que no podía comer nada. Por eso quería tener hijos, se quejó Tai-Jan. Así son las cartas. El hombre canoso rió, dándole otro mordisco a su pizza.
Joder, me está quemando la lengua. Lenguaje Crow. Summer y Raven reprendieron al unísono, sus hijas riéndose. El borracho Crow está en problemas, cantó Jan. Crow levantó las manos y la pizza se le resbaló de los dedos y aterrizó en su cara. Oh, vamos.